Vamos a ir un poquito rápido porque quedan varios expositores. Preparé algunas láminas solo sobre la reflexión de lo que todos sabemos. Y todos sabemos que el notario, en cuanto a su ejercicio se refiere, pues es un profesional del derecho. Es un profesional de derecho que en el área de su actividad tiene que tener el dominio completo de las normas con las que trata y de las materias con las que trata. Por ende, tiene la característica de ser perito en derecho, o sea, tener el conocimiento suficiente para poder informar de la forma en la que sean las situaciones que implican el ejercicio de las actividades que se involucran con toda la materia notarial que es muchísimo. Es un consejero jurídico que asesora a las partes y concilia entre ellas en el caso de conflictos, de ejercicio autónomo e imparcial. No tenemos que, entre comillas, rendirle cuentas a nadie, se las tenemos que rendir a nuestros clientes en la medida de una correcta o incorrecta actuación. Si actuamos de una manera correcta, no nos van a dar las gracias. Si actuamos de una manera, porque esa es nuestra labor, actuar de manera correcta. Si actuamos de manera incorrecta, nos van a reclamar inmediatamente, tanto los particulares como el Estado. Imparcial, porque no podemos orientarnos hacia ningún interés. Nuestra asesoría tiene que ser más allá del interés de todos y buscando la tranquilidad y la seguridad jurídica de las personas que comparecen ante el notario. En México se utilizó un término que se denominó uter alteridad, más allá del interés de los particulares. Le damos forma legal a determinados actos jurídicos, y digo determinados porque la legislación, desafortunadamente, ante una falta de cohesión y de aplicación completa del notariado en cuanto a sus obligaciones totales, que vamos a ver un poquito más adelante cuáles, ha perdido ciertas competencias. Amplía sus actividades en otras, pero pierde por el otro lado otras. Y ejemplo de lo que les comento es, no sé si aquí exista, pero en México existen las sociedades anónimas simplificadas, que los particulares se meten en un sistema electrónico, ven un formatito, llenan los huecos y piden permiso para la autoridad para que se constituya la empresa. Y se entiende que se constituyen en 24 horas. Luego resulta con que el permiso que debiera dar la autoridad, por X circunstancias, el sistema se cayó y se constituyen en 24 días. Pero independientemente de eso, son muy ágiles, pero implican que se pueden constituir sin intervención notarial. Entonces, no son ya todos los actos jurídicos. Tenemos la facultad de certificar esos actos, o sea, tenemos una acción delegada del Estado. Nosotros actuamos autónoma e imparcial, pero, entre paréntesis, somos Estado. Y no lo somos. Somos Estado porque estamos obligados a cuidar que la normatividad jurídica se cumpla como deba cumplirse en beneficio de una seguridad jurídica y una tranquilidad social que ofrezca opciones de desarrollo económico para particulares para internos y externos, para todas las sociedades. Por ende, es que como parte del Estado tenemos que velar que se conforme y que se cumpla la normatividad, pero no dependemos del erario estatal, o sea, estamos dependiendo de nuestro buen servicio, nuestro ágil y diligente servicio. Controlamos la legalidad y por ende certificamos legitimidades. Vemos que todos los actos sean acorde a la ley y los instrumentos que autorizamos garantizan y legitiman al titular de un derecho o al titular de o al acreedor en una obligación. Documentos que sirvan para poder hacer efectivo cualquiera de esos dos extremos. Actuamos de manera personal y estamos obligados al secreto profesional. No podemos nosotros violentar la confianza de los particulares, salvo que seamos requeridos judicialmente por los actos que se llevan al registro público, donde haya una publicidad de los actos mismos. Producimos documentos con valor de prueba plena y con fuerza ejecutiva. El primer testimonio de un documento notarial es admisible como elemento de ejecución en un tribunal
y son fehacientes. No puede quedar duda de que lo que autorizó el notario es lo que efectivamente sucedió. La delegación de fe le genera a toda la sociedad la obligación de tener por cierto lo que el notario diga o afirme, salvo que en juicio donde sea citado el notario, éste pierda y se le reconozca que actuó con falsedad. Entonces, esa circunstancia provoca una serie de consecuencias que pueden implicar al notario perder la cabeza, si es que se justificara que actuó de una manera incorrecta. Reproducimos los documentos, tenemos una matricidad que nos permite poder reproducir documentos, conservarlos, y de ahí que resulte conveniente definitivamente la presencia notarial por sobre la libertad contractual entre particulares, porque con todas las copias que se generen de un documento suscrito por los particulares, nadie tiene la obligación legal de conservarlo. En cambio, el notario está obligado a conservar esos documentos y a reproducir tantos ejemplares como sea requerido por persona con interés legítimo. Y debemos apoyar a la autoridad, esa es nuestra labor, le ayudamos a la autoridad. ¿Cómo? Sugiriéndole modificaciones legislativas, evitando que se den algunas en el sentido de que no sean convenientes para la sociedad misma. La sociedad es el conjunto de gobierno, población y Estado, de donde resulta que tenemos que ver una coherencia completa para que el Estado pueda ofrecerle a terceros una opción de desarrollo económico para la inversión, para la captación de recursos extranjeros, y le pueda ofrecer a sus ciudadanos una tranquilidad económica para que puedan invertir sus recursos y desarrollarse económicamente. Entonces nosotros apoyamos ahí sugiriendo reformas legislativas. Esa es una obligación que tenemos, tener una infraestructura dentro de los respectivos colegios que, en atención a las prácticas y a las vivencias que tenemos en las notarías, provoquemos proyectos de leyes que se lleven a las cámaras para que se discutan y eso genere un beneficio para los que vivimos en determinadas sociedades. Esa es en términos generales la función que realizamos. Y en ese contexto y con esas características, ¿qué es lo que nos encontramos? Según el Foro Económico Mundial, que se lleva a cabo año con año en Davos, Suiza, los integrantes de ese foro, empresarios, gobiernos, prensa, etc., reflexionan qué pasa en el mundo moderno. Pues bueno, cada vez aumentan las desigualdades, cada vez menos población tiene menos posibilidad económica. El último reporte fue que que el 10% de la riqueza no estaba en un porcentaje mayor de población, y consecuentemente hay más multimillonarios que personas, hay menos multimillonarios y más gente en situación de pobreza. Hay crecimiento económico, pero no hay tanto generación de empleo, y eso porque van sustituyéndose cierto tipo de actividades manuales por avances tecnológicos, porque las máquinas hacen lo que los hombres estaban haciendo con anterioridad. Otro de los elementos que implican riesgos en el mundo moderno es esa falta de liderazgo que se va dando como consecuencia de las situaciones que privan entre los países, por esos conflictos que generan inclusive tensiones entre ellos mismos, y en ese orden de ideas todo eso presiona el mercado económico, provocando una incertidumbre que hace que los capitales vuelen de un lado a otro y cada vez haya menos inversión extranjera directa que se arraigue en los países y que genere empleos. Esa falta de liderazgo genera, según estos asistentes a Davos, un debilitamiento de la democracia, porque vemos que las instituciones de buenas a primeras empiezan como que a fallarnos. ¿Cuántas veces hay que estamos sometidos o están sometidos a procesos de corrupción, de lavado de activos, gobernantes? En México tenemos un montón de acciones, aquí no les digo, ustedes viven más que yo en lo que sucede en su país, yo les cuento lo que pasa en el mío, pero hay de 32 estados de la federación como 25 gobernantes en proceso de penales por haber metido la mano en dineros públicos. El aumento de la polución en los países, consecuencia de ese avance tecnológico, esa falta de cuidado en la conservación de los recursos naturales, su sobreexplotación que viene generando cambios climáticos, aun cuando Trump no lo crea, hay cambios climáticos. Genera a su vez eso, incremento los fenómenos meteorológicos, sismos, tenemos todos los días sismos en mi país.
hay una intensificación del sentimiento nacionalista que provocan acciones tan complejas y tan inconvenientes para los desarrollos económicos como la salida del Brexit, el tema del Brexit en la Comunidad Económica Europea, la situación que viven los colegas españoles por lo que respecta a los catalanes, que buscan como que separarse. En México tenemos un problema con una zona que se denomina la zona de la Laguna, que es una zona muy económicamente poderosa, pero que contempla 2 estados de la federación y pretenden su independencia económica. Situaciones de ese tipo vienen dándose cada vez más, la escasez de agua por el incremento de las personas, la pobreza de los países, el incremento de personas en estado de pobreza que provoque menos inversión en este tipo de infraestructuras, y otra, la longevidad. El estudio sobre las situaciones de enfermedad, el avance en el desarrollo de la medicina, genera que cada vez haya más viejitos y que se nos mueran menos rápido. Yo incluyo. Entonces, estamos siendo más longevos, pero eso genera un peso importante en el gasto público, porque ¿cuántos de esos se nos jubilan? ¿Cuántos de esos requieren asistencia social? ¿Cuántos de esos requieren atención médica? En la medida en que van viniendo más y más y más y más, y entonces el gasto va resintiendo una fuerte presión que provoca una serie de circunstancias. Esos son parte de los retos que tenemos según los que se reúnen a reflexionar cuáles son los problemas y van buscando cuáles son las soluciones. ¿Qué nos genera esto? Pues mayor número de personas en estado de pobreza. En México tenemos una situación grave, somos 120 millones, pero la población económicamente activa no lo es tanto, no somos 120 millones que producimos. De los 120 millones que somos, yo creo que producimos el 60 o el 50%, sin tomar en cuenta los 30 que están en Gringolandia, que esos producen todos, pero en México no necesariamente. Y eso es cierto, la segunda fuente de ingreso de divisas en México son las remesas de nuestros connacionales, más allá inclusive que la venta de producción de petróleo, de los barriles de petróleo. Ganamos más, o sea, tenemos más ingresos de divisas por lo que nos mandan nuestros connacionales que salieron del país en busca de mejor opción y la encontraron. Y entonces nos mantienen en una buena parte. ¿Qué otra cuestión? Esto que es muy interesante, las empresas familiares o los empleos domiciliarios. ¿Cuántos de nosotros vemos ya que la gente ya no sale a irse a un empleo que no encuentra, sino que toma su computadora, se mete en internet, genera un programa X que ofrece servicios de reparto de alimentos, comidas? ¿Cuántos nos metemos en internet y estamos ya contactando por vía electrónica la venta inclusive de ropa? Ya la gente no va mucho a las tiendas y compran ropa por vía electrónica, el reparto de servicios. Todo eso va generando que la gente se vaya como quedando en su casa porque no encontró qué hacer, pero no está coja de mente, y entonces piensa cómo, se mete a internet y busca una serie de cuestiones. Hay gente millonaria por estar subiendo videos X o Y a la red que le genera después que le busquen para dar patrocinios, y resulta que una empresa tan pequeñita como era Google ahora es una mega empresa. O Amazon, por ejemplo, que está peleándose con Trump y empezó, bueno, ¿qué les cuento de Steve Jobs, que empezó en el taller? Todo esto va generándonos el desarrollo de nuevas tecnologías. Ya no tenemos que ir al banco, hacemos transferencias electrónicas. Antes sacábamos los del dinero y hacíamos los sobrecitos y les entregábamos a los empleados de la oficina su quincena, pagamos cada 15 días. Ahora nos metemos al internet, ponemos la clave y hacemos transferencias en la cuenta de cada uno. Estos van al banco, sacan con su tarjeta, retiran si es que quieren retirar, o simplemente con la tarjeta hacen la compra de los insumos, y el dinero ya no circuló. El dinero ya no se mueve tan fácilmente como se mueven los créditos y las transferencias en los bancos. Inclusive, si ustedes recordarán o lo vivirán, pues cuando hacen una compra, meten su tarjeta, aplican su chip y ya quedó hecha la compra, ya no les tienen que mandar ni siquiera factura porque se la mandan electrónicamente, o firman ahí con el dedo, y cada vez es menos el manejo de papel en función del avance y el desarrollo en las tecnologías.
eso nos va dando esa contratación a distancia, que ha generado una cantidad importante de efectos por lo que respecta específicamente al tema de la movilidad en aviones o hoteles. Nos metemos a despegar y compramos boletos de avión, damos la tarjeta y nos lo cargan en la tarjeta. Nos metemos a alguna otra aplicación y estamos bajando la contratación de los hoteles. Los idiomas los podemos aprender por vía del aparato celular, bajando la aplicación correspondiente. Contratamos ahora inclusive, hay contratos de inversión en inmuebles, que no sé si aquí ya lo tengan, pero en México está haciendo el boom, porque la gente ofrece un proyecto de desarrollo inmobiliario con su inmueble, hace una página en internet y saca a la venta su proyecto y establece como mínimo de inversión $500 para arriba o $100 para arriba o $1000 para arriba, dependiendo del proyecto, y tantas cuantas personas se interesen. Y el eslogan es: conviértete en inversionista inmobiliario, en empresario inmobiliario. Entonces compran acciones o derechos sobre el proyecto, invirtiendo $1000 o $2000, depositándolos en la cuenta que le indica el que está promoviendo el desarrollo, y ya se convierte en ese empresario inmobiliario que va recibiendo rendimientos en la medida en que el desarrollo se va vendiendo a terceros. Entonces va recibiendo mayores y mejores rendimientos que tener su dinero en el banco. Eso se está denominando como crowdfunding, o sea, un fondo de mucha gente que está descansando primordialmente en la estructura del negocio del fideicomiso, en donde el notario tiene que tener intervención para verificar que lo que se ofrece al público sea correcto, pero está viendo un boom en ese sentido, el famoso crowdfunding, y todo es por vía electrónica. Lo que va a hacer, no tengo que ir al predio, lo estoy viendo en la imagen del servidor, y yo deposito en la cuenta que me indican por una transferencia electrónica, porque no hay otra manera. Entonces eso está haciendo una explosión y no hay que robarse. Y yo puedo ser empresario inmobiliario sin tener que estar suscribiendo una acción en una asamblea de accionistas, que se lleve por notario y se protocolice. Simplemente tengo a vuelta de correo electrónico la confirmación de que mi depósito fue recibido, y por ende yo ya soy empresario en ese proyecto. El blockchain, si estamos nosotros ya en el proceso de contratación electrónica, este sistema de contratación que se promueve o se publicita como más seguro, implica que pueda haber una cadena de personas que se vinculan con un proyecto y que cada una de ellas esté subiendo su participación, manejando una cantidad importante de algoritmos alfanuméricos que vayan conformando toda una estructura que no es tan fácil de cambiar, porque para cambiarla habría que estar apuntando a todos los que en un momento determinado se involucraron con ese mecanismo, y eso lo ofrecen como seguro y entre comillas como sustitución de la función notarial, que es todavía en asiento material, con asiento papel, con participación de una persona. Vemos a los agentes inmobiliarios, a los agentes de turismo cuando contratamos un inmueble o un paquete turístico, ya no los vemos, lo vemos a través de la computadora. Eso nos genera también que haya una bancarización de operaciones cada vez más, y en ese orden de ideas sale como consecuencia de una transmisión electrónica la moneda electrónica. Entonces, la moneda electrónica que empieza a ser un elemento más de inversión y que va en la medida de la atracción de las personas, siendo mayormente cotizada y mayormente acariciada como elemento que pudiera implicar la inversión del dinero para ya no tener en el banco o en algún otro mecanismo, porque se ofrece como sistema seguro de inversión, dado que descansa en una cadena de bloques que es difícilmente modificable. Tenemos en atención a esas cuestiones la migración, y las personas ya no se desarrollan necesariamente en su país y no se van por cuestiones que impliquen mejores opciones de negocio, como sucedía con los migrantes mexicanos, a los que en principio les llamábamos espaldas mojadas porque cruzaban el río Bravo y llegaban todos mojados al otro lado. Ahora ya no tienen que pasar por ahí, pasan por túneles o pasan por arriba, pues ya no hay bronca, ya no están mojados, llegan todos sequecitos. Pero ese fenómeno de migración genera una combinación de legislación, en principio de idiosincrasias, consecuentemente de legislaciones y posteriormente de familias, porque las familias van conformándose por el mexicano que llegó, que se casó con la guatemalteca,
y que se fue después a vivir a una parte de Detroit, pero después se pasaron a Canadá y se van a Costa Rica porque los mandan, generan hijos ahí y van haciendo una mezcolanza de normativas que en atención al estatuto personal de las personas, es que va en función del lugar de nacimiento de las personas o de residencia, habrá que tomar en cuenta cuando se casen, cuando fallezcan, cuando transmitan, y primordialmente el tema del fallecimiento, cuál va a ser la normatividad aplicable o qué testamento tenemos que tomar en cuenta, y de ahí la conveniencia de esta unión de ir asimilando y conjuntando disposiciones normativas para ir mostrándolas a los diferentes notarios que conformamos esta unión, de manera que conozcamos las distintas normatividades para poder aplicarlas correctamente cuando se nos presente una sucesión en el despacho notarial que implique este tipo de familias modernas. La saturación urbana nos genera el conocimiento de las normas que en materia de programas y planes de desarrollo urbano se vayan dando. ¿Por qué? Porque si llegan a ciudades determinadas, grupos de personas de muchas partes del planeta, pues esa va a tener que estar resintiendo y recibiendo un incremento en la normativa que implique cierto tipo de niveles de construcción, cierto tipo de niveles o tipos de construcción en zonas en atención a su factibilidad de servicios, porque los servicios están dados en principio para determinado número de personas, y ante el crecimiento inmobiliario que se da en la mayor parte de las ciudades puede haber una debilidad ya en la provisión de servicios de infraestructura urbana para que las personas puedan vivir acorde a los costos de los inmuebles que se adquieren. Y como consecuencia de todo esto vienen los mecanismos de lavado de dinero, de terrorismo, que cada vez se dan más por esa falta de liderazgo entre los países, la falta de confianza en las instituciones por cuestiones de corrupción de los gobernantes, la longevidad que ya veíamos en enfermedades degenerativas que implican que cada vez tengamos que estar buscando normas que tutelen a los mayores de edad que van teniendo enfermedades que les impidan gobernarse por sí mismos. Entonces, estas cuestiones nos generan este tipo de reacciones. Y ahí se acabó. Bueno, les dejo más inquietudes que los... Bueno, sé que estamos terminando esto. ¿Qué tenemos que hacer los notarios? Servicio social. Y ya termino. Con mayor número de gente en estado de pobreza, no podemos pensar estar cobrándole lo mismo. Habrá que buscar asesoría jurídica gratuita, con horarios preferenciales para personas de adultos mayores, desempleados, escasos recursos económicos, buscar programas de regularización dominial o titulación masiva, de promoción de acciones de testamento, donación de órganos, de voluntades anticipadas, porque el avance en la ciencia, lo que busca la norma es evitar el ensañamiento terapéutico, que no porque se tenga el médico la obligación de Hipócrates de estar manteniendo en salud a un enfermo, le genere ya una situación de daño a esa persona y dejarla ir cuando deba irse. Entonces cada vez más las personas buscan dictar sus disposiciones de última voluntad. Si esto me pasa, que no me conecte, me voy. La que sigue, mi viejo soy yo. Vinculación electrónica, pues tenemos que buscar el pago de servicios por vía electrónica. Necesitamos tener, además del papel, porque no podemos dejar la fehaciencia que implica la presencia del notario para la evidencia del otorgamiento, pero requerimos una matricidad que esté ya no todo solamente soporte papel, sino soporte electrónico, que nos permita utilizar los mismos sistemas para poder enviar información lo más ágilmente posible a quien lo requiera. Necesitamos inscribir por vía electrónica los actos y apoyar a la autoridad con reporte de operaciones sospechosas, de dónde viene el dinero, quién es el beneficiario final. La función del notario implica una coadyuvancia completa con la autoridad, apoyándole en la administración de justicia. ¿Y cómo lo hacemos?
pudiendo resolver los conflictos en la oficina notarial a través del sistema de la mediación y apoyándoles en los procesos electorales para darle mayor tranquilidad a los electores ante una situación que implica diversos candidatos que pudieran aspirar a gobernar un país, que es lo que hacemos por la penal en México, apoyándonos para que la gente tenga la tranquilidad de que el proceso electoral se llevó de acuerdo con la norma y el que gane esté legitimado en cuanto a su triunfo. Estas son algunas de las opciones que el notariado latino, el notariado, porque el otro no es notariado, el notariado tiene frente a sí, que nos implica reunirnos con regularidad para reflexionar, promover, instar modificaciones legislativas, proyectos que generen que las autoridades entiendan que lo que tienen en nosotros es un coadyuvante y un colaborador, no solo en cuanto a seguridad jurídica se refiere, sino en cuanto a desarrollo económico se refiere también, porque en la medida que el Estado no gaste en la administración, nosotros le apoyamos en ese contexto. En pocas palabras, somos una institución de beneficio económico, jurídico y social. Y poco a poco nuestra cohesión y nuestra colaboración conjunta va a ir remando en pro del convencimiento de la autoridad que somos una institución útil. Gracias por su atención.